El día de reposo, tema controversial entre los religiosos cristianos. Pero antes de entrar en el tema vamos a hacernos unas preguntas. 1. ¿Qué es el día de reposo? 2. ¿El día sábado es el día de reposo que se refiere a la Biblia? 3. ¿Será que tenemos que guardar el día de reposo como los judíos siendo nosotros gentiles? Respuesta a la primera pregunta. El día de reposo del séptimo día, así como el día sagrado de la semana judía, el Sabbat, no sábado. Es muy importante tener la diferencia. Sabbat quiere decir día de reposo. Sábado es un día a la semana. No tiene nada que ver con el Sabbat. Se observa desde el atardecer del día 6 hasta la aparición de la noche del día 7, día de calendario hebreo, por lo que no debe aparecer la luna llena según la prescripción de la Torá. Debe ser celebrado en primer lugar mediante la abstención de toda clase de trabajo. El Sabbat es en el eto judío una señal de la relación entre Dios y el pueblo judío. La celebración del Sabbat, no sábado, está prescrita entre los 10 mandamientos recibidos por Moisés. Segunda respuesta. ¿El día sábado es el día de reposo que se refiere a la Biblia? El sábado, que nosotros conocemos, no es el día de reposo del séptimo día de los judíos, o día de reposo, ya que el calendario que ellos seguían es el del hebreo, que es lunisolar, y el de nosotros es solar. Ahora, en el calendario que nosotros nos guiamos, fue creado en el año 324 por los católicos, después de Cristo, aproximadamente. Eso quiere decir que los que guardan el sábado, por ser el séptimo día ante el Señor, no lo están haciendo. Y que debe ser en el calendario judío de la ley mosaica, es estricta en todas sus leyes. ¿Será que tenemos que guardar el día de reposo como los judíos, siendo nosotros de Cristo o gentiles? La revelación del día de reposo. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento las leyes del día de reposo, quedaremos con la boca abierta. No pueden cocinar, no pueden ni siquiera levantar un leño, no pueden hacer absolutamente nada, porque ese día fue estipulado para eso. Pero resulta que en todos los versículos donde leemos esta ley del día de reposo, empieza hablando que esta es una ley para el pueblo de Israel. Es una ley para las 12 tribus de Israel y no para la iglesia de Cristo. Hay que tener muy en cuenta eso. Pero sigamos. Para entender bien estos versos tenemos que reconocer que el antiguo pacto es sombra del venidero. Esta ley fue para el pueblo de Israel, como lo dijimos anteriormente, y no para los gentiles. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecieron continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Hebreo capítulo 10 versículo 1 lo dice. Léanlo con más detenimiento. Es evidente que los mismos sacrificios que se ofrecían en la ley no contribuían al perfeccionamiento ni a la santificación, y también que la ley del antiguo pacto está contenida la revelación de nuestra herencia, la cual es Cristo, su gracia, que es el nuevo pacto. La señal del día de reposo. Pero ¿cuál es la verdad bíblica acerca del día de reposo, de esta señal? En ningún pasaje encontramos instrucciones alguna de que se debe guardar el día de reposo, hasta que llegamos a la referencia del santo día de reposo en Éxodo capítulo 16, del 23 al 30. Pueden leerlo con más detenimiento. Las leyes y ordenanzas que Dios dio a Israel por medio de Moisés, incluyentes, y tenían por objetivo hacer que Israel recordara a Dios y todo lo que había hecho Él por ellos, de lo cual salieron todas las fiestas solemnes a Jehová, como la fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, del día de reposo, la fiesta de la primicia, la fiesta de los panes sin levadura, etc. El día de reposo semanal fue establecido para Israel y solamente para Israel, con un doble propósito: obligar a los 12 tribus de Israel a que descansen de sus obras. Y segundo, recordar a todo Israel que Dios era el creador del cielo y la tierra, que Él fue quien los sacó de Egipto, de esa esclavitud. Los siguientes revelantes pasajes de las Escrituras muestran claramente la importancia del día de reposo que le fue dado a Israel.
No hay antecedentes que jamás alguien anterior o este tiempo haya jamás guardado el día de reposo, o que se le haya ordenado hacerlo, sino al pueblo de Israel. A medida que consideremos este asunto, debemos tener en mente las palabras del apóstol Pablo referente a la ley de Moisés que se dio a Israel, que él escribió algunos años después de la crucifixión del Señor Jesucristo, después que el Señor Jesucristo resucitó. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el hombre es el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. La enseñanza de Jesucristo mostró claramente que el pasaje del Evangelio sobre la base del tiempo completo y no guardar la ley y el día de reposo y los días santos. Y el Señor Jesucristo se convierte en el reposo no de un solo día, sino de todos los días. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Entonces, cuarto mandamiento lo debe cumplir es el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. En el sentido de un día en especial. El Señor nos enseñó que el día de reposo es Él. Fuiste siervo de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por la cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Exacto, que lo guarden. Pero al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel, está en Éxodo capítulo 5, versículo 15. A diferencia de los otros 9 leyes restantes de los 10 mandamientos. Mandamientos que se continuamente están en el nuevo pacto. Vemos que este es solo para los israelitas. Terminemos este corto estudio. Miren, en Hebreo capítulo 4 versículo 10 dice: porque el que entra en el reposo de Dios reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. El reposo es Jesucristo. También una vez iban los apóstoles, los discípulos de Jesús, en medio de un sembradío y tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer espigas. Y esto fue lo que pasó. Marcos capítulo 2 versículos 23 a 28. Por aquel tiempo Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Acuérdate que no es sábado, es por la traducción. Es sabbat, que quiere decir día de reposo. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús: mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en el día sábado. Pero por la traducción dice sábado, es sabbat, día de reposo. Pero el Señor que le contestó: ustedes no han entendido el significado. Eso está en Mateo capítulo 12 versículo 7. No han entendido el significado de estas palabras. Por lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificio. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Pero ya sabemos que no es sábado. Mas en el Antiguo Testamento los israelitas por obligación tenían que guardar el día de reposo. Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 14. Mis hermanos queridos, estos son momentos de abrir los ojos y de que estudiemos la palabra del Señor conforme a como Él nos ha mandado, sin ninguna influencia religiosa. Leamos bien, no nos dejemos meter cosas en la cabeza. Digámosle al Señor que nos abra nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Yo no tengo por qué tener influencias religiosas. La única influencia que yo tengo que tener en mi mente es Cristo. Mis hermanos, la salvación está en nuestras manos, según la doctrina que nos enseñen. Pero la verdadera doctrina está en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, para la honra y la gloria de Él, de su hermano Jesús Corrales. Muchas gracias.